en los próximos minutos vamos a hablar quizás de las cosas más importantes que ha pasado en el mundo pediátrico y sobre todo lo que está en boga en los últimos 34 días exactamente desde la primera descripción. Así es que definitivamente esto nos demuestra que nunca terminamos de aprender y por eso hay que mantenerse en sintonía. Rápidamente voy a hablar un poco de qué sabemos a hoy de COVID en niños, las manifestaciones clínicas más importantes y qué debemos saber como médicos y personal de salud al respecto. Así es que una de las cosas que ustedes han visto y que se ha mencionado es que alrededor del 97-98% de los casos de COVID son en adultos y eso es a nivel mundial y en la mayor parte de los países. Entonces la gran pregunta es ¿por qué el SARS-CoV-2 es menos frecuente en niños? Y aparte que es menos frecuente, ¿por qué es menos severo? Esta publicación que ya está en línea sale la otra semana, pero ha estado ya en línea un par de semanas, lo analiza muy bien. Y básicamente es porque los niños tienen diferencias en el sistema inmune comparado con el adulto. Otro de los factores definitivamente de los más importantes es que los niños tienen menos prevalencia de comorbilidades. Por ejemplo, menos obesidad, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo y todo lo que sabemos que, por ejemplo, en Europa con la tasa de tabaquismo tan alta que hay, eso ha sido uno de los factores de riesgo muy importante. Así es que eso es uno de los puntos más importantes que explica por qué en pediatría nos ha ido mejor en el mundo y en nuestro país. Y obviamente uno de los puntos importantes también es que hay una diferencia en la exposición a los patógenos. Y eso lo sabemos porque los niños han estado más expuestos a coronavirus. Entonces eso que se supone, porque falta comprobarlo, pero muchos estudios demuestran o sugieren que puede haber cierto grado de protección de otros tipos de coronavirus que no sea el SARS-CoV-2 en pediatría. Y claramente sabemos que los niños pequeños, sobre todo los menores de 5 años que están en guarderías o en contacto con primos, todo el mundo los besa, lo bueno de eso es que los previene de algunas otras infecciones, tienen un poco más de colonización nasofaringea, de virus y de bacterias y pareciera ser un factor muy importante. Y uno de los puntos que ya se mencionaba y que la semana pasada salió una publicación que prácticamente por lo que pruebas que los niños tienen, hay menos receptores de enzima pues convertidora de angiotensina en las fosas nasales y en el epitelio respiratorio. Y eso sin duda alguna pareciera que es una de las explicaciones. Y una que se ha preguntado mucho es, sabemos que la vacuna BCG contra tuberculosis, aparte que previene contra la tuberculosis, se puede usar en cáncer de vejiga urinaria, se tiene un efecto inmunoregulador y se ha postulado si también tiene un efecto inmunomodulador para proteger un poco al niño. Esas son teorías porque falta comprobarlo y en el mundo hay varias teorías. De todas las publicaciones que hay, me voy a referir a quizás una de las más importantes por el número de pacientes. Esto salió en el mes pasado en el MMWR, es un reporte de la primera casuística de las más grandes en niños del 12 de febrero al 2 de abril, donde se analizan 2.572 casos de niños menores de 18 años y vean que la mediana de edad fue de 11 años, con un rango desde el primer mes de vida, como sabemos, hasta los 17 años. Y quizás uno de los puntos más importantes es que, como sabemos, algunos otros virus, como el virus respiratorio sincicial, que el primer año de vida es el peor para estos niños, vean que en el primer año de vida de todos esos casos fue el 15%, pero sin duda cualquier grupo etario está afectado, niños, infantes, escolares y los adolescentes. Así es que eso es lo que se sabe. De esta población de casi 2.500 niñas analizados por el CDC, el 91% había un contacto familiar. ¿Qué significa eso? Que el restante 9% fue por viajes o por otras razones. Y eso es muy importante para lo que voy a mencionar del síndrome periódico inflamatorio, porque lo que veamos en niños es el reflejo de lo que está pasando en adultos y por eso debemos prevernos y el Ministerio de Salud ha tomado todas las medidas porque esto no falla en las estadísticas mundiales. Y de este corte, más o menos un 20% de los pacientes se miraron hospitalizados y en unidad de cuidado intensivo pediátrico 15 niños. De este grupo, 23% tenían alguna enfermedad de fondo. ¿Qué significa eso? Viéndolo al revés, que 77% eran niños sanos, o sea, un niño sano que se enferma de SARS-CoV-2 y desarrolla la enfermedad.
Y en esta tabla, donde se analizan 291 niños, igual vean que es una comparación de 291 con 10,000 y pico casos en adultos, y ustedes ven que hay ciertas diferencias. Y eso es muy importante, porque no necesariamente los síntomas del adulto y la severidad de los síntomas del adulto son diferentes. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que la combinación de fiebre, tos o dificultad respiratoria en pediatría fue el 73%, pero en el adulto es un trío, una combinación letal, casi el 100% tiene esto, ¿verdad? Y por el otro lado, dificultad respiratoria, vean que en pediatría fue 13%, en cambio en el adulto es mayor. Así es que definitivamente sabemos hace muchos años que los niños son diferentes de los adultos en muchos sentidos, y esa gráfica lo ilustra, y otras que han ido saliendo con las semanas y los meses. Así es que obviamente el porcentaje de niños sabemos, como mencionamos, que es de un 2 a un 3% de todos los casos, y afortunadamente de esa minoría es una minoría todavía la que termina grave en unidad de cuidado intensivo, pero de hace 34 días para acá sabemos que hay cosas que no sabemos en el mundo. Y para meterlos en el tema, pues lógicamente no se puede hablar de PIMS sino mencionar la enfermedad de Kawasaki, porque esto ha sido la base para muchos de los aspectos más importantes. Y vean que en estos son el síndrome de shock por Kawasaki, que es una de las variantes más severas del Kawasaki, lamentablemente la que menos se diagnostica porque se confunde con shock séptico o síndrome del shock tóxico. Y los estudios, porque son pocos los estudios que hay en el mundo y la mayor parte son retrospectivos, se cree que de todos los niños que hacen un Kawasaki, menos del 5% desarrollan esta forma grave. O sea, 90 y pico por ciento de los pacientes no la hacen, pero en realidad probablemente muchos pensamos que es más y que no se diagnostica en el mundo, aún en los mejores hospitales, los países con más recursos. Y la razón principal es que ese es un niño con un Kawasaki que cumple los criterios, pero que tiene un shock. Y en las salas de urgencias, en salas de cuidado intensivo, se puede confundir con un shock séptico o con un síndrome de shock tóxico por Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus. Y esos pacientes con síndrome de shock tóxico, de Kawasaki Shock Syndrome o de síndrome de shock por Kawasaki, comparten lo mismo que estamos viendo en PIMS en el mundo, y son muchos síntomas severos gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, vómitos. Aparte de eso, tienen alteraciones en los laboratorios exactamente como las puede tener un paciente con un síndrome de shock tóxico o como un síndrome pediátrico multisistémico inflamatorio, que lo voy a seguir llamando PIMS hasta que termine la charla. Y vean que tienen elevación de los parámetros inflamatorios, proteína C reactiva, enzimas hepáticas, y tienen hiponatremia, hipoalbuminemia, y de las cosas más graves, coagulopatía. Obviamente todo esto sumado más la edad de este paciente, como ustedes pueden ver acá, un niño menor de 4 meses con un síndrome de shock por Kawasaki, que cuando lo vamos a ver, el paciente tiene muchas manifestaciones de severidad, está en una sala de urgencias y monitorizado. Así es que eso sin duda alguna aumenta el riesgo de muerte, y esos pacientes es lo que nos debe preocupar. Así es que, ¿por qué pasa esto? Y esto es exactamente lo que se supone que está pasando en el síndrome pediátrico multisistémico inflamatorio. Y esto es lo que debemos estudiar en el mundo, y básicamente se comporta como pacientes con dengue, con meningococo u otras enfermedades donde hay fuga capilar y disfunción miocárdica. Así es que si esta pandemia nos agarró desprevenidos en el mundo con esta nueva presentación del SARS-CoV-2, afortunadamente en el mundo se conocía cómo se trataban los pacientes con Kawasaki, porque ha servido para que se sepan cómo tratar a estos pacientes. Y la primera alerta que salió fue en Italia, en la Sociedad de Reumatología Pediátrica, la Sociedad de Pediatría de Italia, donde ellos, según un lapso corto de tiempo, empezaron a ver más casos de lo que parecía Kawasaki, aparte de eso, más presentaciones atípicas, y aparte de atípicas, más graves. Así es que eso hizo suponer que algo no estaba bien. Y aparte de eso, mayor resistencia al tratamiento usual con que se tratan los niños con Kawasaki. También algunos de esos pacientes evolucionaban a una de las formas más graves que sabemos, que es el síndrome de activación macrofágica. Que el síndrome de activación macrofágica es una reacción exagerada del sistema inmunológico y puede matar al paciente de
ya fuera una PCR positiva por SARS-CoV-2 o el antecedente epidemiológico. Y 2 días después, el 26 de abril, la Sociedad de Cuidado Intensivo del Reino Unido hace la primera alerta y dice, favor diseminar el conocimiento. Y eso sirvió para que los próximos casos se lograran identificar mejor en otras partes de Europa y en Estados Unidos. Así es que oficialmente el 1 de mayo definen o hacen la definición de la definición, pues definen qué se va a considerar como un caso de síndrome pediátrico multisistémico inflamatorio o PIMS, y básicamente es cualquier niño que se presente con fiebre persistente, inflamación, sea por datos de laboratorio u otros, y evidencia de disfunción orgánica en uno o en muchos órganos, y aparte de eso otros criterios que comparten el shock tóxico, la activación macrofágica o el Kawasaki Shock Syndrome. Y uno de los criterios más importantes era descartar que no fuera alguna de estas otras causas, y fuera que la prueba para la PCR para el SARS-CoV-2 estuviera negativa o positiva, era de los puntos más importantes. Así es que, ¿cómo lo llamamos? Esos son los nombres que se le ha dado: PIMS, PMSI, todos esos que ustedes ven, y no crean que el Kawasaki Light, como alguien me dijo, es que ustedes están inventando términos. No, es importante recordarles que desde 1987, o sea, hace más de 30 y pico de años, se describió que los pacientes con VIH podían debutar con una manifestación de Kawasaki Light, sobre todo en el adulto. Así es que este no es un término nuevo, y se puede presentar también como un Toxic Shock Like. Así es que esos son los términos, el que adoptó el CDC y posteriormente la Organización Mundial de la Salud. Así es que, ¿con qué debemos diferenciar a estos pacientes? Sin duda alguna, con la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de shock por Kawasaki, el estreptococo o el síndrome de shock tóxico por strepto o staph, el shock séptico común y corriente, síndrome de activación macrofágica y miocarditis aguda como los más frecuentes. Así es que voy a mencionar quizás algunas de las publicaciones más importantes. Esta fue la primera publicación médica formal en una revista médica. Todo lo demás que hemos escuchado ha sido en boletines, en webinars, en grupos de aficionados a los temas. Y esta fue la primera publicación de Inglaterra, donde se describen los primeros 8 pacientes que, como ustedes pueden ver, aquí llaman la atención varias cosas. Para ponerlos en perspectiva, el 80% de los casos de Kawasaki en Costa Rica, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Europa, se ven en los primeros 5 años de vida. O sea, viéndolo al revés, solamente un 20% de los niños con Kawasaki se ve más allá de los 5 años de edad. Y ustedes ven aquí que solamente un niño de estos 8 pacientes, es cierto, es una muestra pequeña, pero eso es el primer reporte, solamente un niño tenía la edad de Kawasaki, lo cual llama la atención, y eso se ha ido reproduciendo en las siguientes publicaciones. Estos pacientes tenían un mayor compromiso gastrointestinal, así es que eso se vio en los siguientes reportes. Y quizás aquí eso es de las cosas más novedosas. De esos 8 pacientes, uno hizo dilatación coronaria severa, tal y como se ve en Kawasaki y en otras enfermedades, porque no solo el Kawasaki la dilata, pero es una de las más comunes y probablemente la más común de lo que se ha estudiado. Y todos esos pacientes fueron tratados como Kawasaki, con gamma globulina intravenosa, algunos con esteroides y todos con antibióticos, porque se veían muy graves, muy mal, y tenían datos de disfunción orgánica. Y vean que la mayor parte se fue de la unidad de cuidado intensivo, y hubo un niño fallecido de 14 años por los casos que ustedes pueden ver. Y quizás este estudio aquí, 2 pacientes fueron confirmados por laboratorio y en 4 había el contacto familiar. Y como ustedes ven, todos eran bastante graves y requirieron inotrópicos. Y esta publicación, que salió hace 2 semanas en Lancet también, es la primera publicación del grupo de italiano en la provincia de Bérgamo. Y este estudio es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos comparan 2 periodos. El primer periodo de enero del 2015 al 20 de abril del 2020. O sea, hace 1 mes y 8 días. Y básicamente comparan este segundo periodo. ¿Por qué? Porque ellos vieron 10 pacientes con lo que se llamó Kawasaki Light en un periodo corto de tiempo. Y cuando comparan estos 10 pacientes que vieron en este periodo del 18 de febrero al 20 de abril, se ve que la edad promedio era 7.5, o sea, se sale de lo del Kawasaki y se asemeja más a lo que vemos en shock tóxico o shock séptico y comparado con el otro grupo. Así es que esa es otra publicación que lo refuerza. Y esta tabla quiero que se enfoque nada más aquí en la edad. Vean que de estos 10 pacientes igual, solamente uno, o sea, el 10% era de edad de Kawasaki. Entonces esto nos refuerza. Y todos los pacientes tuvieron hemocultivos negativos, lo cual descarta que hubiera sido o sugiere fuertemente que no hubiera sido infeccioso. Y vean que de estos pacientes la mitad tenía eco anormal. Y de esos que tenían eco anormal, vean que 2 pacientes tenían aneurismas coronarios
tal y como ocurre en Kawasaki, en AIJ o en otras enfermedades febriles. Y aquí este es uno de los puntos más importantes. La PCR fue positiva en una minoría, apenas en el 20%. En cambio, la serología, y estas muestras fueron tomadas pre-administración de gamma globulina, vean que fue positiva la IgG en 80% y la M en 30%. ¿Qué significa esto? Que esto sugiere que esto es un fenómeno postinflamatorio. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto dura el organismo en elevar una IgM y una IgG independientemente del patógeno. Así es que claramente eso nos dice cómo puede andar este asunto. Así es que esos pacientes, vean que fueron tratados con gamma globulina prácticamente todos y hubo un incremento de 30 veces la incidencia de casos de Kawasaki en estos pacientes. Esta es la definición de la OMS. Me voy a brincar la del CDC, tuve que quitarla por tiempo, pero luego se las puedo pasar con todo gusto. Ese es el criterio que ya la OMS acuñó. Aquí está el website y está en la página de la Organización Mundial de la Salud, y básicamente eso es lo que los médicos generales, los pediatras, quienes veamos niños, tenemos que estar pendientes, niños y adolescentes, porque como ustedes pueden ver, no es solo pediátrico, aquí es hasta los 0 a los 19 años. Y vean que esto es muy importante a diferencia del Kawasaki, porque el Kawasaki sabemos que uno de los criterios más importantes es que el paciente tenga fiebre más de 5 días. En cambio, aquí el umbral es menor, es más de 3 días, o sea, no nos podemos esperar como los Kawasaki a 4 o 5 días, porque se pueden morir los pacientes o no los podemos diagnosticar y por lo tanto más difícil de tratarlos. Y vean que aparte de eso tienen que tener todo lo que ustedes ven, o sea, manifestaciones clínicas que sugieran algo semejante a Kawasaki, algo semejante a HLH o síndrome de activación macrofágica o a shock tóxico. Así es que en esto puede haber mucha confusión clínica aún en las mejores manos del mundo. ¿Por qué? Porque semeja todo, y diarrea en pediatría puede ser todo, vómitos puede ser todo, fiebre puede ser todo, pero aparte de eso, estos pacientes tienen que tener marcadores elevados de inflamación, como los que ven, e igual que la otra definición, descartar que la causa sea infecciosa. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes, porque aquí se meten otras pruebas de laboratorio que sirve para diagnosticar esa enfermedad. Esa es una de las publicaciones más importantes, salió hace 2 semanas en Circulation, y es un grupo en Francia y Suiza. Como ustedes ven, son 12 hospitales en Francia y uno en Suiza. Son 35 niños que se presentaron en shock, insuficiencia cardíaca aguda, difusión sistólica ventricular izquierda o shock cardiogénico con un estado de hiperinflamación. Y es un periodo corto, vean que eso es una publicación reciente, el 22 de marzo, a menos de un mes, y nuevamente la edad promedio 10 años. Y vean que aquí, ya en esta publicación, se afina más el diagnóstico y casi el 90% tuvieron un diagnóstico confirmado, lo cual va a favor de esto. Y aquí ustedes los pueden ver más graficados. Sabemos que el Kawasaki, la inyección conjuntival es de las cosas más importantes, las fisuras orales, labios partidos, lengua en frambuesa, ganglio cervical. Vean que cualquiera puede pensar que eso es un Kawasaki clásico o un Kawasaki complicado, brote cutáneo, pero vean que aquí hay cosas que salen de lo normal del Kawasaki. Yo les dije anteriormente que solamente un 5% de los Kawasaki hacen síndrome de shock por Kawasaki. Vean que en este fue casi el 70%. O sea, eso nos debe hacer pensar como médicos, personal de salud, que ese paciente tiene más probabilidad de hacer otra cosa. Y vean que dilatación coronaria es un 17%. Y vean nuevamente el compromiso gastrointestinal, 83%. Así es que, ¿qué podemos concluir de esta evidencia que hay hasta ahora? Bueno, una, que definitivamente la mayor parte de niños con COVID en general tiene un curso benigno, lo cual es importante para que la población no se alarme. Obviamente tenemos que tomar todas las precauciones. Es una minoría de esos niños que se enferman, que requieren hospitalización. Y este nuevo síndrome, definitivamente a hoy, a 34 días, tenemos evidencia bastante robusta en el mundo de que es un fenómeno post-infeccioso. Y lo que se ha visto, sobre todo en Inglaterra, que es el grupo que más lo ha estudiado, es que eso se puede ver 4 a 6 semanas después del pico del adulto. Lo cual significa que si en Costa Rica aumentan los picos del adulto, tenemos que estar atentos a que esto pueda pasar. Obviamente, con nuestra población pediátrica, comparado con lo que está pasando en Brasil, en Chile, en Ecuador, en México o en Colombia, es diferente. Definitivamente no sabemos mucho de esa enfermedad. Se debe tratar por ahora como Kawasaki porque eso es lo que se demuestra, y hay un poco porcentaje de fallo respiratoria.
cosas importantes, definitivamente tenemos que agregar esto a las causas de dilatación y aneurismas coronarios en niños. No sabemos cómo tratarlo, como les digo, y se deben seguir por lo menos mientras haya más evidencia durante un buen tiempo. Lo que sí es que sabemos que esto pareciera que es una enfermedad, una esperanza para entender un poco mejor la enfermedad de Kawasaki. Y necesitamos datos prospectivos y multicéntricos en redes. Así es que durante muchos años los aficionados al Kawasaki, los pediatras, hemos tratado de predicar un poco sobre Kawasaki y ha sido muy difícil, y por más que hemos tratado, definitivamente fue el SARS-CoV-2 el que nos ayudó, porque vean, esto fue un corte de un mes en Twitter usando el hashtag Kawasaki Disease o enfermedad de Kawasaki, y vean que usando este hashtag, esto no incluye los que no se usan hashtag, por eso son las plataformas como Simplur que mide el grado de impacto. Vean que casi 700,000 impresiones usando este hashtag 232, pero esto lo acaba de sacar hasta las 7:20, y vean que en solo del 1 de mayo hasta hace una hora, más de 78 millones en el mundo de impresiones usando el hashtag y casi 10,000 y pico tweets, lo cual nos demuestra que tenemos que estar actualizados y que eso sirvió para que el mundo conociera el Kawasaki y otras enfermedades. Así es que esta es la red de enfermedad de Kawasaki, RECAM Latina, que tenemos el honor aquí en el Hospital de Niños de coordinar. Esa es una red de 20 países, es la red más grande del mundo en cuanto a países integrados. Hemos tratado de tener más datos en América Latina. Tenemos datos de síndrome de shock por Kawasaki que nos demuestra que lamentablemente no estamos haciendo bien el diagnóstico en América Latina y en el mundo. Así es que este nuevo refrescamiento de conocimientos en el mundo, y para aquellos colegas, padres o personal de salud que nunca hubiera habido sobre Kawasaki, eso es una buena oportunidad y sobre todo estas formas graves. Así es que aquí está mi información de contacto y mi perfil del investigador, y con mucho gusto estamos para servirles cualquier pregunta. Muchas gracias.